Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, tristeza que nos aleja del pecado. El pecado pareciera que se ha perdido en los temas de predicación en la iglesia cristiana de hoy. Hay otros temas que han usurpado el lugar que corresponde a algo tan crucial en nuestras vidas como es la solución del pecado y el renunciar al pecado. Pues sabe, quizá por esa postergación que hacemos del pecado, es que Dios se ve en la necesidad de someternos a ciertas complicaciones de vida, cierta conflictividad y cierta tristeza que Él permite alcance nuestras personas, pero eso no para hacernos daño, ni para jugar morbosamente con nuestras vidas, sino que es una tristeza que Dios utiliza para por fin alejarnos del pecado. Pues ese es nuestro tema. Y te digo algo, por santificado que tú te creas, por consagrado que pienses que eres, el pecado es una realidad en la vida de toda persona y creo que debemos estar todos, ¿cómo pudiéramos decir? Velando y cuidando bien, no sea que el pecado de manera sutil comience a filtrarse en nuestras vidas. Pues este es nuestro tema, tristeza que nos aleja del pecado. San Pablo escribe al respecto en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, primera parte del verso 10. Dice él, pues la clase de tristeza, noten, hay tipos de tristeza y tipos de tristeza. Hay tristezas por malas decisiones, hay tristezas por la maldad que prevalece en el mundo, hay tristezas por pérdidas que son parte de la vida humana, por enfermedades, por seres humanos que pasan a la eternidad, etc. Pero noten, esta es una clase específica de tristeza. Vuelvo a la lectura. Pero la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Creo que tú, al igual que yo mismo y todos, hay que clasificar las tristezas nuestras. Y si es una tristeza que Dios ha permitido en aras que podamos descubrir errores cometidos, grandes hierros que con un componente de pecaminosidad, pues hombre, bienvenida esa tristeza porque nos vuelve a la conciencia, al discernimiento, a la comunión con Dios, al arrepentimiento y a cortar nexos con el pecado. Leo de nuevo el texto, es muy... ¿qué puedo decirle? Muy claro en lo que nos dice. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, noten, Dios desea que suframos eso para hacernos bien. Dice, esa tristeza nos aleja del pecado. Ese es su propósito. Y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, porque el que se lamenta por una tristeza ordenada por Dios, prácticamente está pleiteando y combatiendo a Dios en su vida, en su persona. Así es que Dios nos dé el discernimiento, amigos, para poder darnos cuenta cuando algo que no nos agrada, pero Dios lo permite, procede de Dios, para hacernos bien, para sacarnos de algún atasco de vida, producto de malas decisiones, malas asociaciones de vida, malas costumbres y malas prácticas. Con esta escritura de base, la pregunta con la que les invito a trabajar en el programa de hoy es la siguiente. ¿Qué clase de tristeza, ya que Pablo dice esta clase de tristeza Dios desea, qué clase de tristeza nos aleja del pecado? Como para poder
evitar confusiones con otras clases y otros tipos de tristeza que tienen otro enfoque para afrontarlas. En este caso, ¿qué clase de tristeza Dios permite en nuestras vidas para alejarnos del pecado? Atención, primera respuesta, la tristeza que viene como producto de nuestros yerros. No somos perfectos, nadie lo es. Por consiguiente, ninguno de nosotros, amigos, es infalible, ni uno solo. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay una persona que pueda catalogarse como solo bondad. Por el contrario, somos una mezcla de bondad y maldad, de defecto y virtud. Y claro que cometemos errores, algunos son errores que no tienen ninguna repercusión mayor en nuestras vidas, son errores simplemente producto de que somos humanos, pero hay errores que son pecados. Y las consecuencias del pecado son terribles para el individuo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si la paga del pecado es muerte, significa que cuando introducimos o permitimos el pecado se introduzca en nuestras vidas, la muerte, es decir, la destrucción, comienza a activarse, sea en nuestros hogares por pecado en nuestros hogares, sea en nuestras finanzas por pecado en nuestras finanzas, sea en nuestros cuerpos por pecar con nuestros cuerpos, sea en nuestras relaciones por pecar en nuestras relaciones. En todo ámbito y en todo contexto de la vida, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hace Dios para poder ayudarnos? Dios trae que cosas se arruinen, que nos entristezcamos, que nos angustiemos un poco, para tratar con esa tristeza que debe para traer esa tristeza que debe alejarnos del pecado, y esa es la tristeza que viene como producto de nuestros yerros, de nuestros pecados. Nosotros los humanos somos así. Si Dios no nos demuestra que hemos pecado, no lo vamos a admitir. Mire solo el caso del rey David. Le cuenta el profeta una parábola de un hombre que le robó la única corderita que tenía un pobre vecino suyo, aún teniendo muchas en su poder, en su posesión. Y David dijo, no, hay que pague 4 tantos y este es digno de muerte más bien. El profeta le dice, tú eres ese hombre. Tú le robaste la mujer a un hombre. David no lo pudo reconocer al principio. Eso no es juzgar mal a David, es juzgar la naturaleza humana. Somos evasivos respecto a nuestros pecados y a veces Dios tiene que permitir ciertas tribulaciones para que caigamos en esa clase de tristeza que viene producto de nuestros yerros y pecados. Segunda respuesta, ¿qué clase de tristeza nos aleja del pecado? La que nos convence de nuestra necesidad. Hay áreas en nuestras vidas donde definitivamente dependemos de Dios porque sabemos que si no es Dios no hay manera de resolverlo. Pero en aquellos aspectos de nuestra vida, amigos, donde nos sentimos capaces, ahí es donde caemos en la tentación de renunciar a Dios, de dejar de depender de Dios. ¿Por qué? Tengo la capacidad, tengo los recursos, tengo la experiencia, tengo los talentos, tengo todo lo que se necesita. Entonces, inconscientemente me alejo de Dios. Creo que a Dios lo dejamos sin otra opción que traer ciertas situaciones difíciles para convencernos de nuestra, nuestra necesidad, es de nuestra necedad. Convencernos de nuestra necedad. ¿Que nos falta sabiduría a todos? Claro que sí. Nadie se basta solo. Dice un autor neotestamentario que si alguno falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero hay gente que no, que creen que ya todas se las saben, que ya cuentan con todo lo que se necesita para una vida logrando todo lo que quieren. Eso se llama necedad. La necedad es la antítesis de la sabiduría. Si ustedes me preguntan,
he sido necio en cosas. Al final terminé recogiendo pedazos producto de mi necedad. Y no creo, amigo, amiga, que tu vida sea diferente. Es que todos como humanos tenemos ciertos nichos en nuestras vidas que los protegemos como propios, y por lo general lo que terminamos vaciando ahí es nuestra necedad. Entonces Dios produce cierta clase de tristeza en nuestras vidas, permite ciertas adversidades se activen en aras de convencernos Dios de algo que nos cuesta reconocer, y es nuestra necedad, reconocer nuestra limitación. No somos capaces de hacerlo todo, y muchas veces tratando de conseguir lo mejor nos quedamos con lo peor. Sigo sumando respuestas. ¿Qué clase de tristeza nos aleja del pecado? La tristeza que rompe nuestras caretas y disfraces. Que todos tenemos algo de hipocresía, todos lo tenemos. La hipocresía es simulación, es actuar de una manera ilegítima, porque es actuar diferente de cómo somos realmente al fondo. A eso me refiero con lo de usar caretas, usar disfraces. La sociedad prácticamente nos ha orillado a actuar hipócritamente. Lo hacemos en nuestra familia, lo hacemos con nuestras amistades, lo hacemos con los colegas en el trabajo, incluso en la iglesia. Adoptamos unos aires de espiritualidad que no corresponden a la verdad que vivimos fuera de la iglesia. Entonces Dios lo que hace es que nos envía cierto tipo de tristeza, básicamente, amigos, para traernos de vuelta a la realidad que necesitamos de Dios. Entonces, que se tienen que acabar, romper, destruir las caretas y disfraces, definitivamente tiene que suceder. Tiene que ser así. Entonces, al no haber voluntad en nosotros, amigos, para quitarnos esas caretas y disfraces y por fin comenzar a correr el riesgo, porque lo hay, correr el riesgo de ser nosotros tal y como somos, en lugar de actuar hipócritamente con quienes nos rodean. Cuando no queremos hacer eso, Dios envía cierto tipo de tristeza para romper con esas caretas y disfraces. Y número 4, finalmente, ¿qué clase de tristeza nos aleja del pecado? La que nos hace aspirar por un cambio. Si ustedes me preguntan, Dios me llevó a una clase de encrucijada, de situación difícil, para que yo entonces pudiese aspirar a cambios en áreas de mi vida que yo las tenía fuera de mi lista, que yo no pensaba que necesitaba cambios en esos aspectos, y entonces Dios permitió que cosas salieran mal, que experimentara cierta clase de tristeza para por fin entonces yo reconocer mi necesidad de cambio. Y no soy único en esto, creo que es algo que sucede a todos los humanos. La necesidad de cambio a veces es lo último a lo cual aspiramos después de mucho derroche de vida, de relaciones, de decisiones mal tomadas. Entonces por fin claudicamos a nosotros mismos y decimos, Dios, yo necesito un cambio. Entonces Dios nos llevó a ese punto. Envió cierta clase de tristeza para llevarnos a aspirar por fin a un cambio. Vuelvo al texto bíblico de inicio, segunda carta a los Corintios capítulo 7, primera parte del verso 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Es que nosotros mismos ponemos a Dios en esa posición, en esa situación de tener que tratar con nosotros para por fin a podernos alejar de cosas, hábitos, costumbres, lugares, relaciones, decisiones, todo que es muy, muy, muy limítrofe con el pecado. Pues basada en esta escritura, la pregunta fue ¿qué clase de tristeza permite Dios en nuestras vidas en aras de alejarnos del pecado? Y hay 4 tipos de tristezas. 1, la que vendrá como producto de nuestros yerros, para que podamos reconocerlos. 2, la tristeza que nos convence de nuestra necedad.
Muchas veces actuamos neciamente y Dios tiene que permitir cierta tristeza en nuestras vidas. 3, la tristeza que rompe con nuestras caretas y disfraces. Y número 4, finalmente, Dios utiliza esta clase de tristeza para alejarnos del pecado, la tristeza que nos hace por fin aspirar por un cambio. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tristeza que nos aleja del pecado. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.